Muy buenas a todos. En el ejercicio anterior habíamos visto lo que es los arreglos, los vectores, y eh, nos quedaba ver qué eran las matrices, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de datos que se almacenan ya sea en un arreglo bidimensional, tridimensional, entre otros. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un arreglo bidimensional? Lo que vimos en el inicio, esto que tenemos en este apartado, es un arreglo o un vector unidimensional, ¿cierto? Tenemos una fila con varios valores almacenados en ella. Un arreglo bidimensional es una matriz en la cual nosotros tenemos filas y columnas. Ese arreglo puede verse referenciado por un número, ¿cierto?, total de columnas y un número total de filas. Normalmente nosotros lo definimos de esta forma: m por n. ¿Por qué lo vemos de esa forma? Porque n va a contemplar el número total de, en este caso, filas que tendremos, y m el número total de columnas. Ahora, si lo vemos en este cuadro, podemos ver que las columnas son cada una de estas que vemos acá, ¿cierto?, en un arreglo bidimensional, y las filas pues son las que tenemos acá, cantidad de filas. Si nosotros llevamos esto a un ejercicio en PCInt, lo veríamos de la siguiente manera. Vámonos acá. En el ejercicio anterior habíamos indicado que nuestro vector era n. Para hacer un vector o una matriz, en este caso bidimensional, le agregamos, ¿cierto?, el siguiente valor. Y lo que necesitamos ahora es definir también, no sé si les agrando un poco acá, logran observar en este apartado, listo, colocamos también a definir la letra m como un valor entero. Ahora, vamos a indicarle al usuario que ingrese el número, ya no es el número de registros a almacenar, sino el número de filas a almacenar. Hemos dicho que n serán las filas, y vamos a decirle que ingrese el número de columnas a almacenar. En este caso será n. ¿Listo? De esta forma nosotros hemos declarado nuestro vector m por n, ¿cierto?, tal como lo vemos acá, n por m, para que este sea nuestra o almacene los espacios que vamos a tener en nuestra matriz. Ahora, una vez hecho esto, no vamos a utilizar lo que es un ciclo para, ¿cierto?, para almacenar en cada posición o en cada fila o columna nuestro valor, sino que simplemente vamos a utilizar, ya sea si lo hacemos de forma estática, ¿cierto?, agregamos las posiciones, o si lo hacemos de forma dinámica, dos ciclos repetitivos para ir iterando en cada una de las posiciones. Es decir, que vemos este cuadro y yo voy a indicarle que me traiga el valor, voy a colocar ciertos valores acá, vamos a ver la letra, bueno, vamos a ampliarlo un poco. Bueno, vamos a... Listo. Si nosotros vemos esto que tenemos acá, muchachos, es un arreglo, una matriz, perdón, en la cual hemos rellenado de valores. Si yo quiero obtener el valor 44, ¿qué debería colocar?
simplemente tendría que decir arreglo, ¿cierto? Arreglo que en qué posición. Pues yo analizo en qué fila está. Está en la fila. Esta es la fila 1. Esta es la fila 1, ¿cierto? En PCInt no iniciamos en la posición 0, recuérdenlo. Es la posición de la fila 1. Está 2 y está 3. Es decir, que el arreglo está, ¿cierto? Bueno, acá el arreglo, borro. Arreglo está en la fila 2, ¿cierto? Columna, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3. Columna 3. Esto, muchachos, va a ser igual al valor 44. Es lo que representa el arreglo en esta posición. ¿Listo? Entonces, una vez nos vamos a PCI, vamos a indicarle, podemos hacerlo bien como les digo, ¿cierto? Vector en la posición 1, 1 igual, o sea 2, ¿cierto? Almacenamos un valor de esta forma, o lo hacemos iterando en estructuras repetitivas. Es decir, que yo voy a copiar esto, voy a agregar un momento, voy a agregar un ciclo para dentro de la estructura repetitiva que ya tenía acá abajo. Listo. Voy a llamar esta variable j, va a iniciar en 1, valor final m, ¿cierto? Que en este caso es las columnas, y que lo haga o que itere de 1 en 1. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente voy a almacenar en la posición i j, ¿cierto? Fila columna, el valor que ingrese la persona, es decir, leer valor. Pero acá yo le voy a indicar al usuario ingrese el valor en la fila, le concateno el valor i y le digo columna, ¿cierto? Y le concateno j. Listo. Entonces esto indicará al usuario que ingrese un valor en la fila 1, ¿cierto? Columna j, y la fila 1 se mantendrá hasta que llegue a la columna final. ¿Listo? Vamos a ver cómo tendríamos esta respuesta. Listo, un momento. Acá está. Entonces acá nos está indicando. Vamos a reiniciar el proceso. Y nos indica ingrese el número de filas a almacenar. Voy a realizar este mismo ejercicio que tenemos acá. En este caso es 3 por 4 columnas. ¿Listo? Entonces venimos acá. Entonces, ¿cuántas filas? 3, columnas 4. Entonces acá nos indica ingrese el valor en la fila 1, columna 1. Entonces vamos a colocar 1, 3. Vamos a llenar los valores. Ahora sigue, ingrese el valor en la fila 2, columna 1. ¿Sí? Fila 3, columna 1. Listo. Como vemos, ya hemos llenado, ¿cierto?, nuestro arreglo con valores. Ahora, voy a imprimir esos valores, entonces, ¿cierto?, utilizando lo que son las estructuras repetitivas. Lo mismo, colocamos dos ciclos repetitivos, dos para. Lo mismo, uno para las filas, otro para las columnas. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es imprimir. Entonces, ¿cómo imprimimos ese valor? Entonces simplemente acá vamos a colocar. Voy a llevarme esto que me puede servir. Acá escribir, ¿sí? Y voy a colocar que me imprima lo que está,
¿cierto? En vector en la posición IJ. Ahora, si lo vemos, acá me lo ha imprimido, pero en forma descendente. Entonces voy a colocar escribir sin saltar, ¿cierto? El vector, y acá me los ha escrito horizontal, pero me falta decirle que una vez termine, ¿cierto?, la fila, me haga un salto. Entonces acá voy a colocar ese formato, escribir, y voy a colocar simplemente algo así, vacío, ¿listo? Para que me quede de esta forma. Y para darle también un formato, vamos a concatenarle acá un espacio, ¿listo? Y acá lo tenemos. Vamos a darle un espacio para que sea mejor. Es nuestra matriz, ¿cierto? En este caso tenemos lo que son, vamos a copiarlo, tenemos lo que son 3 columnas y 4 filas, como lo vemos acá. Ahora, si yo quiero tener un valor en específico, creo que ya veo por qué salía el error hace un momento. Creo que lo podemos tomar de esta forma. Ahí está. El problema era porque le estábamos concatenando a nuestro vector, en este caso con una coma. Y acá voy a colocar valor en la posición 2,1, y es lo que tenemos acá. Acá podemos realizar un salto de línea. ¿Listo? Valor en la posición 2, 1, 6. Si nosotros venimos acá, buscamos la fila 2, en este caso es esta, columna 1, ¿cierto? La primera columna, vemos que el valor es 6. Y si podemos iterarlo, vamos a decir que me traiga el valor en la fila 3, columna 3. Entonces acá vengo y cambio, y vemos que en efecto me trae el valor en esa posición. Entonces, así a grosso modo, muchachos, lo que tenemos es una matriz en la cual utilizamos dos estructuras repetitivas para escribir los datos, y utilizamos también dos estructuras repetitivas para imprimirlos, ¿cierto? Para imprimir nuestra matriz. Ahora, si queremos un valor en específico, podemos indicarlo tal como lo vemos en la parte final. Ya les muestro parte final. Creo que no se ve. Acá está. Parte final. Entonces, lo que les indicaba hace un momento, ¿cierto? Fila 2, columna 1, nos trae el valor 6. Y fila 3, columna 3, nos trae el valor 55, ¿cierto? Correspondiente a esa posición. No sé si tienen alguna duda, pueden escribirme y pues con gusto se las responderé. Hasta luego.